Entonces, ahorita no le aparece otro grupo, porque ahorita hay 33. No, solo una, pero ahí voy esperando. Para mientras son tan amables de decirme si se ve la pantalla. Sí se ve, doctor. Jóvenes, buenas. Ahorita voy a abrir la cámara si me permite, doctor. Jóvenes, buenas tardes. Por favor, les encargo que se coloquen en el link de asistencia. Está abajo está al principio del curso, pues ahora no está dentro del mosaico, sino que está en donde dice asistencia en la plataforma. Entonces, por favor, ahí se colocan su nombre, como hacen en otros lados, ¿verdad? E hicieron en otras sesiones anteriores también aquí de diagnóstico 3. Está habilitado desde la 1:30 hasta la hora que termina la clase, ¿verdad? Entonces me hacen favor de colocar su asistencia y si tienen alguna dificultad, pues entonces nos lo hacen saber. Gracias y gracias, doctor. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Para mientras estamos dejando entrar a sus compañeros. Es que de repente, bueno, me espero un ratito, entran más. Así es, y también por favor nos dicen lo de la asistencia. Ok, me cuentan si ahorita va a aparecer la pantalla completa, si miran pantalla completa. ¿Me confirman? Sí, doctor, sí se mira la pantalla. Muy amable, gracias. Ya que usted nos contestó, Marlene, ¿nos puede decir si ya pudo marcar su asistencia? Creo que sí, sí lo logré. Sí se Va, puede marcar. Gracias, Marlene. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a continuación del curso de diagnóstico 3. El día de hoy les voy a mostrar brevemente lo que es el concepto de cámara. No va a ser el único concepto que vamos a revisar, pero sí es importante que ustedes lo conozcan por diversas razones que vamos a ir viendo en este momento. CAMRA es el acrónimo de lo que quiere decir Caries Management by Risk Assessment. En español, esta es traducción mía, por favor. No sé si de repente encuentran otra traducción, pues estará bien. Pero en general quiere decir es el manejo de caries por evaluación del riesgo. La idea es de que ustedes no solo van a hacer restauraciones, que es el grave error que tiene no solo nuestra facultad, sino todas las demás, de ponerle todo el peso del pensum de estudio a atender a tratar la caries dental como un problema que se soluciona con restauraciones. Y eso es posiblemente uno de los errores graves de pensar así, pero también es un error que solo denota el atraso de nuestra mentalidad con respecto a tratar este problema. Y entonces eso lo que hace es que nuestra facultad que ha sufrido tanto, pues se vaya más para abajo porque pensamos que ese es el único camino que hay y no es así. Entonces, la idea de que nosotros estemos dando este tipo de temas, que este no es el único, es simple y sencillamente que les damos otra visión. Es una visión, si quieren, más moderna, más acorde a lo que se sabe en el siglo XXI, el día de hoy, sino que nos permite a nosotros beneficiar a los pacientes. Esa es la idea al final. Entonces, les vamos a dar este concepto que posiblemente algunos ya, pues, definitivamente lo han escuchado. No es tan nuevo, ni el concepto es tan nuevo, pero de repente la aplicación no se da en nuestra facultad, ¿verdad? Hasta parece uno un bicho raro dando este tipo de temas en una facultad que está eminentemente en muchos aspectos, no en todos, por supuesto, pero estamos en el siglo XX, ya estamos en el XXI. Esto es lo importante. Entonces, ¿qué es CAMRA? Es una propuesta que está basada en evidencia científica. ¿Y para qué me sirve esa evidencia? Bueno, para utilizarla. Y el objetivo es prevenir, pero no solo prevenir, sino tratar también, y aquí viene lo importante, el medio del asunto, la causa de la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Pues la caries dental, que es la que nos ocupa en esta tarde, pero sobre todo me trata esa causa de la enfermedad
mientras más rápido lo haga, es mejor para el paciente. Los daños son menores porque la caries, como todos sabemos, hace muchísimos daños y llega un momento en que es irreversible. ¿Okay? Entonces, si yo trato esta enfermedad lo más pronto posible, los éxitos de salud para el paciente son enormes. Pero tenemos un problema. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial define básicamente dos grandes tipos de enfermedades. ¿Ya? Así es la gran clasificación porque su comportamiento nos permite colocar las enfermedades en una u otra categoría. Y normalmente se dice que está entre las enfermedades infecciosas y las enfermedades no comunicables. Ahora, entender que la caries dental es una enfermedad no comunicable, pues esta no se imaginan, pero así de este tamaño del mundo, ¿verdad? Hoy en día decimos, voy a quitar la dentina infectada. Error. No se le llama dentina infectada. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad infecciosa. Es una dentina que está contaminada. El hecho que yo cambie mi concepto de infeccioso a contaminado, pareciera que solo es un par de palabritas. No, tiene una repercusión en mi comportamiento que si yo lo digo así, de repente ahí es por donde me voy a ir para tratarla y viceversa. Entonces nosotros debemos de entender que los conceptos ya cambiaron. Tenemos a veces que desaprender para poderle dar lugar a nuestro cerebro a aprender nuevas cosas. Entonces, normalmente cuando hablamos de que la caries es una enfermedad que se transmite, ¿verdad? Estamos hablando de una infección, pero la caries dental no tiene un montón de cosas que no cuadran en el concepto de infección. Por lo tanto, lo que nos dicen en esencia es dejemos de pensar en una enfermedad infecciosa, ¿ya? Eso significa que cuando yo esté, por ejemplo, y ahorita me voy a referir mucho a lo que es la caries dentinaria, porque vamos a tener una experiencia para tratar con la caries dentinaria. Entonces, en vez de que yo siga la regla científica que significa quite la caries, ¿ya? Eso es todo lo científico que hay a veces en las instrucciones que nos da y en el aprendizaje que tenemos. No, hoy en día tenemos técnicas para quitar esa dentina contaminada y evitar más daños a esos pacientes. Pero ese es tema posterior que vamos a tratar de hacer. La idea es de que esto está, yo estuve revisando en estos últimos días la evidencia científica para ver si lo que les estamos dando ahorita sigue vigente o no, porque uno tiene que estar también al tanto de las cosas que van perdiendo vigencia. Y esto tiene una total vigencia, pero también ustedes van a decir, sí, de plano, no ha perdido vigencia, pero se los vamos a dejar al criterio de ustedes también. Entonces, la caries dental cae sobre el concepto de las enfermedades no comunicables. Quiere decir que si yo le doy un beso a francés, por supuesto, ¿verdad? A mi novia o a lo que toque, ¿verdad? Para algunos, la idea es que ustedes, si tienen caries, no se la van a transmitir a la persona. ¿Ya? Hay muchas cosas que nos dicen a nosotros que, por ejemplo, la gran preocupación del Streptococcus mutans, ¿verdad? Es que todo es por el Streptococcus mutans. Bueno, pues hay caries en pacientes sin Streptococcus mutans, ¿ya? Hay personas totalmente sanas con Streptococcus mutans. Entonces, al pobre mutans le cae toda la responsabilidad. Y aunque aquí no estamos negando para nada de que no sea responsable también de las lesiones de caries, lo que estamos hablando, nos oyeron bien lo que acabo de decir, lesiones de caries. No dije caries, dije lesiones de caries. Entonces, no le podemos dar toda la responsabilidad, sino que es más complejo. Esta es una manera, por ejemplo, si yo solo digo, es que es el azúcar el que produce la caries. Momento, no solo es el azúcar, es que es el Streptococcus mutans. Momento, no solo es el Streptococcus mutans, hay una gran variedad. Entonces, cuando yo comienzo a entender como un buen estomatólogo, un buen dentista, trato de entender que yo debo de alejarme de las explicaciones simplísticas y darle a mi paciente
realmente esa visión de multifactorialidad, que ya lo hemos visto. En segundo año hablamos con la doctora Fernanda Arriola, ella nos hizo la campaña de explicarles el cariograma, que también sigue vigente. Entonces, vamos a ver al final que hay más cosas por hacer, ¿ya? El Canvas solo es una forma de hacerlo. La ventaja de Canvas es que es bastante simplista, ¿ya? Bueno, no tan simplista, pero es bastante simple comparado con el ICCMS, que es otro que también les voy a mencionar, y a veces el cariograma, que, bueno, también es simple, pero yo debo de entender cuál es el que me es más útil a mí como profesional moderno y dárselo a entender a mi paciente. ¿Cómo le traduzco yo esa ciencia tan compleja que ustedes deben de entrarle para llevárselo ya digerido al paciente y explicarle qué es lo que va a tener? Entonces tenemos a veces colegas que solo le dicen, mire, quiero que se cepille los dientes. Van a ver ustedes un montón de anuncios de profesionales que promueven el cepillado como una solución para la caries dental. Eso no es importante, por supuesto que es importante. El mensaje que yo les estoy dando es que yo voy a tener caries, me cepille o no me cepille. Ahora, si yo me cepillo más esto, más esto, más esto, más esto, entonces yo bajo la tendencia de caries dental. Entonces, lo que yo les hablo en esta clase es la integralidad de conocimiento para tener éxito, porque de lo contrario, no voy a tener éxito con mis pacientes. Entonces, ese es el gran mensaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Que entre esas, si ya me entendieron que la caries dental no es infecciosa, sino que entra en el patrón de lo que se llaman las enfermedades no comunicables, y por cierto, las enfermedades no comunicables matan muchísima gente en el mundo, tanto como las enfermedades infecciosas, pero hay como un velo todavía de creer que solo las infecciones matan más. De hecho, las enfermedades de las que más se mueren en el mundo civilizado son no comunicables. La caries dental no mata, pero la calidad de vida que nos deja como, ahí sí que cola, nos va haciendo tener una vida no muy agradable, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Y lo que han encontrado es que entre los niños se calcula a nivel mundial que entre el 60 al 90% de niños a nivel mundial padecen caries dental como enfermedad. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Si ustedes ponen ese número 60, 90, ¿dónde estará Guate? ¿Dónde estará Guate? Entonces ustedes pueden comenzar a sacar conclusiones, sobre todo aquellos que tienen alguna experiencia en el área rural, van a conocer que se padece mucho sufrimiento de la caries dental en esas áreas, ¿verdad? Y debido a que la caries dental es una enfermedad que en general es acumulativa, si yo lo mido sobre todo bajo el índice CPO, que sigue siendo lamentablemente el estándar de la OMS para medir la caries dental, lo cual pues no es totalmente razonable con lo que nosotros sabemos hoy en día, pero es un índice muy fácil también, esa es tal vez la razón. Es muy fácil para que lo entiendan los dentistas, sobre todo no los dentistas que están capacitados en cardiología. Pues en general se dice que los adultos, básicamente todos la vamos a padecer en algún grado en nuestra vida. ¿Quién lo dice, verdad? Porque eso también es importante, porque si lo dijo Mickey Mouse, pues de plano dice, no, es el cuento. No, pero sí, esto está basado en estadísticas a nivel mundial. Este es del Journal of Dental Research del 2015. Y vamos a ver una más moderna que básicamente les dice lo mismo, solo que es más moderna. El problema no ha disminuido. Ahora, aquí estamos hablando de cariología, ¿verdad? Ustedes saben que la cariología es la ciencia que estudia la caries dental. Sí. Pero al final, cuando nosotros, después de toda la saliva que gastamos, conocimiento, tiempo en estarles enseñando a ustedes, se reduce a esto, hacer odontología restauradora. ¿Es mala la odontología restauradora? No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la odontología restauradora tiene su lugar y es bueno que la aprendan, por supuesto. No nos apartamos de eso. El problema es que a eso se queda únicamente la respuesta del odontólogo
a la enorme complejidad de lo que es la cariología. Es como decir, usted le dio caries porque no se cepilló. Entonces le voy a hacer un relleno. Es decir, para una explicación simplista, una solución simplista que no soluciona un problema complejo, para nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestro pensum de estudio? Aquí voy a poner el de la San Carlos, pero bien podría estar alguna otra facultad de ontología de Guatemala o del mundo, a veces del mundo, ¿verdad? No necesariamente en todos lados. Pero cuando nosotros estamos hablando de cariología, el mayor peso, la mayor cantidad del tiempo que nos vamos a gastar es en aprender a hacer restauraciones. Ahorita las vamos a hacer en plástico, ahorita las vamos a hacer en piezas extraídas, ahora las vamos a hacer en pacientes y ahora vamos a hacer esta técnica y ahora vamos a hacer esta otra. Y entonces el tiempo se va pasando. En materiales dentales le prestan muchísima atención a los materiales restauradores, ¿verdad? A los materiales de impresión, a los materiales, es decir, tenemos algún problema en el peso. Y entonces no es importante que lo aprendan. No dije eso. Lo que estamos hablando es que no miremos el lado de la complejidad en ese pensum de estudios. Y a pesar de varios intentos que tratamos de hacer para cambiar algo en la facultad, no existe. Solo les voy a poner el ejemplo de dónde queda ustedes saben que hay área de odontopediatría, bueno, departamento de restaurativa, área de patología, área básica. ¿Conocen ustedes si existe el área de prevención? No existe en la facultad. A eso me refiero con el pensum de estudio, ¿va? No vemos el alcance que tiene. Y la pregunta que nos vamos haciendo es que después de tantos años de enseñar y enseñar, producir cada vez más dentistas, porque ahora es exponencialmente la cantidad de dentistas que están saliendo a trabajar. ¿Saben qué pasa con el impacto en la salud oral? Ha empeorado, ¿ya? Entonces, alguien crítico de mala fe podría decir, la producción de dentistas en el país están enfermando a la población guatemalteca. Ya, alguien con mala intención. No es solo eso, ¿verdad? Lo que estamos hablando nosotros es de que nosotros como dentistas no tenemos impacto o el impacto básicamente es mínimo en la salud oral general de nuestros pacientes. Ahora hay más enfermedad periodontal, hay más caries más agresiva, entonces vemos que no tenemos mayor impacto. Y la pregunta es, ¿y por qué nosotros no tenemos impactos? Bueno, simple y sencillamente porque le estamos dando a un problema complejo una solución simplista. ¿Qué queremos al explicarles, por ejemplo, este primer paso de Campbell? Lo que queremos es que ustedes entiendan que la caries tiene una ciencia que se llama cariología. Y al ser una ciencia, solo con eso nos está diciendo que es mucho más complejo. Y cuando ustedes básicamente van comprendiendo esto y de repente alguien aquí en el futuro, que no me extrañaría que así pueda suceder, llega ministro de salud. Entonces, puede ser que haga algún cambio real en las políticas nacionales y el solo hecho de hacer odontología cerebral a ese nivel cambia todo el panorama en el país. Impresionante, pero no se los digo por decirles así porque no pueda suceder. No, ha sucedido en otros países donde la cabeza, solo con unas instrucciones, cambia todo el panorama. Pero la idea es, como les digo, que nosotros vayamos cambiando ese enfoque. Ahora, debido a que la caries dental es la enfermedad no comunicable más prevalente del mundo y afecta a toda la humanidad, esto tiene un efecto en la economía de los países. Pareciera que no, ¿verdad? Pero ya lo hemos mencionado en algunas otras veces. A nivel mundial, después de tratar las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, la caries dental es la enfermedad más cara del mundo. ¿Ya? No, porque en Guatemala cobramos menos, sí, pero en proporción la gente gana más, no. Entonces, hoy estamos hablando de, qué sé yo, les voy a explicar, lo más caro que hacemos son
tratamientos de canales, pero todavía más caro es cuando falla ese tratamiento de canal y tenemos que reemplazarlo, por ejemplo, por un implante. Entonces, enseñamos implantes, lo cual pues también no me aparto, por favor, de que se enseñen, pero el énfasis de nosotros como dentistas debe de ser tener un impacto en toda la boca, porque lamentablemente hacer un tratamiento de canales, hacer un implante es muy, pero individual. Y al ser muy individual, no estamos viendo o no podemos tratar a las demás, ¿verdad? Aunque tengamos, como quien dice, todo ese deseo de tratar toda la problemática. No, entonces este tipo de odontología es buena para cierto tipo de pacientes, pero hablemos del grueso de nuestra población. Nosotros debemos de entender mejor a la enfermedad para darle una mejor solución. Perdón, entonces, si yo vengo y llego con un paciente y le hago todas sus restauraciones necesarias porque ahí encontré lesiones de caries, fíjense que no encontré caries, encontré lesiones de caries y les voy haciendo el énfasis, ¿ok? Yo le termino de hacer todas sus restauraciones, pero las restauraciones no cambian todo el medio ambiente oral de ese paciente. Si yo no le di educación, sigue teniendo la misma cantidad de bacterias, sigue teniendo la misma cantidad de placa dentobacteriana, sigue teniendo los mismos hábitos alimenticios, sigue teniendo la cantidad de saliva que tenía. Entonces, cuando yo comienzo a ver eso, ¿qué cambio hizo una restauración? Bueno, el cambio que hizo la restauración es un cambio local, es decir, yo vi que le estaba avanzando, imagínense, es una caries C3, entonces yo cuando hago esa caries C3, simple y sencillamente estoy aliviando ese nicho, pequeño nicho ecológico. Pero ¿qué pasa si solo estaba en la pieza 19, en la pieza 30, 19 y 30, ahí estaban las lesiones que yo tenía que trabajar? Bien, estamos bien. Como les digo, no estamos en contra de hacer esas restauraciones, pero tenemos que hacer más, es decir, tenemos que tener en nuestra mente una amplitud para entender que le resolvimos aparentemente ese pequeño problema ahí, pero tenemos que ir un poquito más. Entonces, para eso sirve estas metodologías, para tratar ese todo y tener mejores. ¿Camda me va a solucionar entonces todos los problemas del paciente? No, no. Hoy en día no tenemos una solución para todos los pacientes en toda su boca, en todo momento. No. Lo que estamos hablando es que nos va a reducir la posibilidad de daño, nos va a reducir la cantidad de enfermedad que yo voy a tener. Pero si nosotros continuamos con solo, mire, una lesión de caries, barreno y tapo con una restauración, no está atajando todo el problema completamente, ¿ya? Y entonces tenemos que ver hacia cómo es la actividad microbiana, qué tanto está ganando y perdiendo minerales. Entonces, eso nos permite a nosotros entender que las restauraciones no tienen, incluso medido en estudios de metaanálisis, no cambia significativamente los niveles bacteriales en la boca completa, ni al inicio, ni después de estos 2 años a los cuales se han sometido estos estudios. No hay ningún cambio microbiológico adentro de nuestras bocas si padecimos caries. Entonces viene la pregunta, si la restauración no logra cambiar a las bacterias que son las que me han hecho daño, ¿qué si lo cambia? Bueno, pues otras estrategias, porque la idea es cambiar el medio ambiente oral. Entonces, para que entiendan bien, nosotros tenemos que trabajar en podríamos decir, en los factores que producen la enfermedad. Eso es en lo que hay que trabajar. Y entonces dejo por un lado las lesiones de caries. No, es una sumatoria en la cual yo trabajo la enfermedad, pero también trabajo la lesión. Siempre les hemos insistido en que cuando yo hablo de caries, no estoy hablando de lesión de caries. La lesión de caries es la consecuencia de la enfermedad. Pero si yo solo sigo haciendo restauraciones, solo estoy tratando las lesiones de caries, que es el signo y síntoma de esta enfermedad.
Por ejemplo, si ustedes tienen un dolor de cabeza y van al médico porque, de verdad son unas migrañas terribles, ¿verdad? Y les da una aspirina, un ibuprofeno, un acetaminofén y se les quita, ¿ya? Ahí les están dando alguna solución. Pero les siguen los dolores de cabeza. Es que, mire, doctor, me sigue doliendo la cabeza. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que de repente lo que ustedes tienen es un mal diagnóstico, porque tal vez lo que tienen en la cabeza es un gran tumor. Y entonces lo que hay que tratar es el tumor, no el dolor de cabeza. Es decir, hay que tratar la enfermedad y no solo el resultado de la enfermedad. Claro que queremos que se nos quite un poco el dolor de cabeza con los analgésicos que nos están dando. Sí, pero aparte hay que ir a ver si se puede tratar ese tumor que hay en la cabeza. Entonces, la caries dental afortunadamente no es tan dramático como este ejemplo que les acabo de dar, porque no nos vamos a morir de caries dental. Es rarísimo si alguien se pela por las consecuencias de la caries dental, es muy raro, pero puede suceder, por supuesto, pero nos va a dar mucho sufrimiento. Entonces, una perspectiva general es tratar de entenderse integralmente, holísticamente el concepto, pero para eso tenemos que entender que la caries dental es el concepto, es la enfermedad. Y la lesión de caries es el resultado de esa enfermedad y no es lo mismo, porque yo puedo tratar las lesiones con restauraciones, ¿ya? Pero yo puedo seguir teniendo las condiciones para que la enfermedad siga. Entonces, lo que hacen estos sistemas es también tratar a la enfermedad. Ahora, ¿cómo la tratamos? Que es la explicación del día de hoy. Pues es como previniendo o tratando con perdón, este término está en inglés, pero era para no poner todo el nombre, que quiere decir medidas no restauradoras de tratamiento, que hay varias y las vamos a ver en las siguientes clases. Pero también si ya tengo yo una cavidad en la cual yo tengo que ir a hacer una restauración y es apropiado hacerla, tratar de entender que yo la puedo hacer de muchas formas. Por eso es de que nosotros tenemos varias técnicas de restauración. Pero si es posible, bajo los conceptos de odontología mínimamente invasiva. Es decir, yo trato de limitar el daño para que mis restauraciones tengan un objetivo final que dé resultado para reemplazar el tejido perdido. Y por supuesto, tratar de combinar ambas opciones. Entonces, la tendencia moderna, el siglo XXI, es usar un manejo no destructivo basado en esas estrategias de riesgo. Es decir, no es lo mismo que yo trate a un paciente que tiene bajo riesgo a un paciente que tenga alto riesgo. Entonces, me debo de enfocar en un tratamiento de preferencia que combine todo esto, ¿verdad? Entonces, eso me hace, esto creo que se los puse en algún examen en algún momento, ¿verdad? Me dijiste que la cardiología era fácil para el que estudia, ¿verdad? Está de moda este gatito, se recuerda, ¿verdad? Entonces, fíjense que J.B. Black le echan la culpa de que es que gracias a él es que hacemos muchas restauraciones. No, J.B. Black era un genio de su tiempo. Ya en 1896, él ya había dicho, miren, así vamos a clasificar las restauraciones. Es tan impactante este conocimiento que dio J.B. Black, ustedes se pueden preguntar y todavía está vigente. ¿Cómo clasifican ustedes? Clase 1, clase 2. ¿Quién las dijo? J.B. Black antes del siglo, que comenzara el siglo XX. ¿Okay? Es antiguo. ¿Ya? ¿Y en qué se basó J.B. Black para esto? Pues en las frecuencias. Él era un científico con sus características de ciencia de ese entonces, y él midió cuántas restauraciones se presentaban en oclusal, en proximal, y entonces sacó su clasificación. Entonces, es muy importante saber que él, con esa mentalidad, con esos materiales a principios, antes del siglo XX y a principios del siglo XX, él ya miraba algo, él era un visionario y dijo, el día seguramente viene cuando nos complementaremos en practicar la odontología preventiva más que la reparativa. ¿Ya? Es decir, él ya estaba visualizando porque era un genio. Entonces, lo que tenemos que ver es de que esto no es nuevo.
Este concepto de tratar de no ser tan agresivo con los dientes, de no perder tanto tejido dentario, pues ya estaba metido en estas mentes brillantes. Entonces, tenemos que tratar de entender de que ese tiempo ya comenzó afortunadamente. Ya tenemos por decirles así, un bagaje científico lo suficientemente avanzado para que la mayoría de los pacientes tengan menos lesiones de caries, sean menos agresivas, porque las lesiones de caries seguirán estando, pero es más fácil tratarlas. El problema es que nosotros no trabajamos en lo que podríamos decir en ciencias de la salud. Básicamente, al menos nuestra facultad está basada en las ciencias de la enfermedad. No vemos la prevención, por eso les ponía el énfasis en el pensum de estudio. No logramos ver la prevención, porque estamos de una vez con los ojos vendados de que existe esta otra alternativa, pero debe trabajar con ciencias de la enfermedad también. No estamos diciendo que lo tenemos que hacer a un lado completamente, ahora solo vamos a ver así, va a fracasar la ontología preventiva. No, es una combinación de ambos conceptos, ¿verdad? ¿Pero qué es Cambra? Bueno, comienzan y es posiblemente el primer estudio clínico con enfoque preventivo para manejar caries dental. Pero es muy importante hablar del modelo médico. Nosotros estamos basados en nuestra facultad en el modelo mecanicista. Tal vez no nos lo han mencionado, pero somos muy mecánicos. Vemos una lesión de caries, que ni siquiera le dicen lesión, sino vemos caries, ¿verdad? Les dicen, no, es una lesión de caries. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Amalgama o resina clase 1. Oh, esa es nuestra respuesta. No alcanzamos a ver todo el panorama. Entonces, lo que pasa es de que en el nuevo orden mundial, aunque suena feo eso de orden mundial, ¿verdad? La teoría conspirativa. Lo que nosotros tenemos que ver es que debemos no solo ver esa restauración, sino nos tenemos que mover un poco hacia la prevención, ¿ya? Entonces, ya en el 2011, podríamos decir, Cambra comienza en el 97, pero en el 2011 ha ido evolucionando y entonces se valida como un sistema de medición, de evaluación del riesgo de caries. Y entonces ya desde el 2015 comienza a tener ciertas revisiones. Se enseña en más de 250 facultades de odontología, no solo de Estados Unidos, sino que en facultades de odontología de Europa, Asia y África. Y en Guatemala se enseña Cambra, así lo estamos enseñando, ¿verdad? Desde hace algunos años, porque no es nuevo, no es lo último que hay en la odontología, no, pero ya tiene muchos años. Y el éxito que tiene, pues si quieren, es relativo porque prevalece la mentalidad mecanicista. Y la idea es de que ustedes tengan otra forma de ver esto. Pues la caries dental, si yo la quiero ver como podríamos decir una definición, porque hay cientos de definiciones para lo mismo, ¿verdad? La caries dental es una enfermedad, punto. No es una lesión, es una enfermedad. Y es crónica, lleva mucho tiempo, no es infecciosa, porque no se comunica. Ya, muy importante que lo dije al principio. Está mediada por el biofilm. Quiere decir que si yo voy manejando ese biofilm, yo voy a tener mayor éxito. Fíjense que no dice mediada por el Streptococcus mutans. No, es mucho más amplio el concepto. Manejada por los azúcares. Básicamente son los azúcares simples, pero no son los únicos, ¿ya? Es multifactorial y se mueve, ¿ya? No es estático, no es una enfermedad que está estática, sino que se puede mover. Y debido a que se puede mover, yo puedo aprovechar ese concepto para remineralizar. Es decir, si yo pierdo minerales, yo también los puedo ganar. Y lo más importante, la cantidad y calidad de esos minerales los puedo mejorar. Esa es como que dice el concepto interesante de lo que es caries dental. Y tenemos métodos sistemáticos. Ya la vez pasada vimos las clasificaciones de IGDAS. Se mencionó, que no lo vimos, las clasificaciones CCS de la ADA, la Asociación Dental Americana, y eso nos permite a nosotros evaluar el riesgo, así como manejar las estrategias de prevención y de riesgo
Y eso nos va a ayudar a reducir. Fíjense que no dice nos va a eliminar el riesgo del paciente. No, nos va a disminuir para que no nos vaya avanzando a una enfermedad completa, ¿verdad? Entonces, la idea es de que esto puede detener o revertir este proceso. Entonces, definamos qué es el riesgo porque lo hemos venido diciendo poco a poco. Es la posibilidad que tiene el paciente de desarrollar nuevas lesiones de caries. Nuevas. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo? En un futuro cercano. Pero vamos a hablar de riesgo. Vamos a suponer que ustedes ahorita, como estamos viendo, el cielo va a llover. ¿Ya? Pregunto, si se moja el asfalto y es de las primeras lluvias, pues siempre queda, sobre todo en las bajadas, queda un aceite que han ido botando los carros en tiempo seco, ¿verdad? Entonces llueve y si yo voy rápido y no soy cuidadoso, sobre todo si soy joven, mi riesgo va aumentando. Si fuera viernes y después de la clase, pues nos fuimos a celebrar, yo me tomé mis tragos, aumenta mi riesgo. Pero fíjense que no tuve pisto porque tenía que cambiar las fricciones y entonces no tengo tan buenos frenos, aumento más mi riesgo. Pero como todavía soy joven, soy mero acelerado, yo manejo más rápido, aumento mi riesgo. Y no compré la plumilla del lado del piloto, aumento mi riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay diferentes factores que me van aumentando mi riesgo de ir a chocar. La pregunta sería, ¿y yo puedo bajar ese riesgo? Por supuesto que lo puedo bajar. ¿Cómo lo puedo bajar? Bueno, si sigo yo con el ejemplo del carro, bueno, pues no voy a manejar. No tengo pisto para comprar todavía las fricciones nuevas. Bueno, entonces voy a manejar más lento. Pero qué sé yo, tuve dinero para comprar 2 llantas. Entonces tengo la oportunidad de bajar mi riesgo porque llantas nuevas frenan mejor que llantas usadas. Entonces, a medida que yo voy mejorando, con el solo hecho de comprar una plumilla y no ir con la mano así limpiando porque no se mira por la lluvia, pues yo bajo mi riesgo. Entonces, la idea de Cambra es identificar primero ese riesgo, porque, por ejemplo, si yo solo manejo y no me doy cuenta que mis fricciones están malas, yo no puedo visualizar ese riesgo y si yo lo hubiera sabido, le hubiera cambiado las fricciones. Lo mismo es con caries. Si yo sé algunas de estas cosas, de estos factores, yo voy a disminuir ese riesgo del paciente. Entonces, a eso se refiere, es esa posibilidad que tiene el paciente para desarrollar nuevas lesiones de caries. No es lo mismo que yo le haga una amalgama clase 1O a un paciente que ha tenido esa lesión por 20 años a un paciente que me llega y se le formó en 6 meses. Hay diferente riesgo ahí. Entonces, todo eso mi mente lo tiene que evaluar como un buen odontólogo y sobre todo, siempre les he dado el ejemplo de la cucaracha, ¿verdad? Cuando ustedes van a la cocina, ven una cucaracha, no es la única cucaracha, hay más. Así de simple. Entonces, este ejemplo lo utilizo yo en el sentido de que cuando ustedes miren una lesión de caries, tienen que saber que hay más, aunque no las logre ver, están escondidas. ¿Cómo están escondidas? Bueno, hay más lesiones y esto es lo que ya sabemos buscando con aparatología mucho más moderna que lamentablemente nosotros no tenemos acceso a ella, pero cuando vemos una lesión clara, franca, ahí en una cavidad, hay más. Y entonces, ¿cuántas restauraciones voy a hacer? Pues de repente solo esa que está ahí. Pero, ¿qué hago con las demás? ¿Me espero a que sigan abriendo agujeros? No. Para eso es que yo debo de entender de que debo trabajar en los dos conceptos. A eso se refiere esto. Permítame que... Ok. Ahora, realmente lo que nos ayuda es a valorar ese riesgo. Cuando yo comienzo a hacer estas interpretaciones, yo valoro cuánto riesgo tiene mi paciente. Y entonces yo comienzo a medir con algo muy simplista, que es lo que más me permite a mí trasladar este concepto complejo a mis pacientes.
¿Cuántos factores protectores tengo yo y cuántos factores patológicos? Entonces yo hago como, podríamos decir, una balanza. Y eso es lo que me va a dar la base para seleccionar, cuando yo hago todo este análisis, para seleccionar qué intervenciones de tratamiento voy a darle a los pacientes. Entonces, ¿para qué me sirve? Me ayuda para entender qué factores tiene este paciente específico y entonces yo le puedo decir, mire, quiero que me haga X, Y y Z. ¿Ya? Me individualiza, selecciona con qué frecuencia debería de volver a ver a ese paciente para darle algún tratamiento preventivo o de repente hacer las restauraciones. Y me anticipa el progreso de la caries dental o su estabilización. Para eso me sirve el manejo de pacientes. Entonces, recordar que la caries dental no es producida porque no me cepillo los dientes, porque me comí un dulce, no, es multifactorial. Y después de ese modelo que aprendimos en segundo, ahora tenemos que entender que hay mucho más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el cariograma ya se los habíamos explicado, es ese pastel que si yo reduzco el tamaño de la porción de lo que serían los azúcares de la dieta, yo voy a tener mejores posibilidades, pero si yo le quito otra pequeña porción a eso, mejoro, ¿verdad? Si yo coloco flúor, yo le quito a las bacterias, pero también aumento para los dientes. Entonces, todos esos conceptos los mantiene Canva, solo que es una explicación, si quieren, un tanto diferente. Entonces, cuando yo comienzo a jugar con los diversos factores y tengo una mentalidad más completa, más holística, yo le puedo dar mejor tratamiento a mi paciente. Entonces, ese progreso, es decir, esa remineralización, o al revés, esa desmineralización, en que no solo yo tenía una lesión de caries, sino ahora se agrandó o ahora tengo más lesiones de caries, la podemos bajar bajo el concepto del balance. Entonces, Featherstone es el que distribuyó básicamente en dos factores, que este es posiblemente uno de los modelos más simplistas, pero más impactantes en cuanto a entender, sobre todo si yo soy un neófito en caries dental, yo debo entender que hay factores que me producen las lesiones de caries dental, pero también hay factores protectores. Y donde yo ponga ese balance, así va a ir trabajando. A mí de nada me sirve cepillarme los dientes si aquí está lleno de factores patológicos. Los factores patológicos, yo me cepillo y no le hacen ni cosquillas a la balanza. Entonces, no quiero que ustedes sean dentistas que le digan a su paciente, bueno, mire, ahí se cepilla bien, ni siquiera le dicen cómo es que lo tienen que hacer, sino que tienen que ir ustedes a darles una explicación. Sobre todo la educación tiene que ser un factor importante en lo que es podríamos decir, el tratamiento y prevención de la enfermedad. Entonces, cuando estamos viendo culpables, y yo sigo pensando en la teoría de la placa específica, yo normalmente le voy a echar la culpa, es que tiene muchos Streptococcus mutans, o es que tiene muchos lactobacilos. La teoría de la placa específica, que es la teoría que prevaleció en el siglo XX, les decía a ustedes que eran los Streptococcus mutans los responsables de todo el problema. Por lo tanto, no hay que besar a los niños, porque, sobre todo a los bebés, porque ustedes los van a contaminar. Surgió el concepto, por ejemplo, hay que vacunar a los pacientes. Ya vemos que las vacunas tienen sus pros y contras, sobre todo que gracias al COVID hoy entendemos un poco más sobre las vacunas y los peligros que pueden haber, que conlleva tenerlos. Pero no es solo cuestión de Streptococcus mutans o lactobacilos. Lo que tenemos que entender es que el problema de esta teoría de la placa específica solo nos da una pequeña visión. Entonces, a finales del siglo XX comenzamos a entender muchísimo de lo que se conoce hoy en día como el microbioma oral, y ya cambió incluso hasta los nombres, ¿verdad? Porque es más complejo. Y entonces comienza a surgir la teoría ecológica. La teoría ecológica, fíjense lo importante, no es que no sean importantes las bacterias, sino que hoy en día lo que tenemos es que hay más
tipos de microorganismos, no solo bacterias, hay hongos, hay virus, hay arqueas, hay un montón de microorganismos. Entonces, y esos microorganismos producen acidez. Por lo tanto, en la teoría ecológica amplió nuestro panorama. La genética, el tipo de dieta, ya no solo es el azúcar o los dulces los que nos hacen daño, sino hay más. Hay más información y si da tiempo podríamos decirles, en cuanto a diagnóstico 3, podemos ampliarles a ustedes lo nuevo que hay, sobre todo en los azúcares. La calidad de la saliva, la cantidad de la saliva y cómo se maneja ese pH, las curvas de Stefan, que eso pues sigue mencionándose a Stefan como el autor en 1944 que prevalece ese concepto. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado. La idea es que los egresados de San Carlos salgan con una mentalidad no solo de mecánicos, sino que también de pensadores que utilicen esa mecánica para poder llevar a tratamientos más adecuados y de verdad darle salud a los pacientes. Y algunos se preocupan porque dicen, es que entonces ya no vamos a hacer restauraciones. Si van entendiendo bien el concepto, nunca dijimos eso. Es más, ustedes van a ganar por hacer restauraciones y van a ganar por dar la consejería en un montón de estas cosas que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se produce o cómo se mide el riesgo? Bueno, pues yo voy a tener que tener varios factores. Y entonces, hay indicadores de la enfermedad que al nomás yo me doy cuenta, este paciente va a progresar con caries dental. Hay factores de riesgo y hay factores protectores. Cada uno de ellos tiene su peso, pero quien tiene más peso son los indicadores de enfermedad. Por ejemplo, con solo tener un indicador de enfermedad, ese paciente ya tiene alto riesgo. Así de simple. Entonces, vamos a ir viendo la importancia que es diferente en cada una de estas. Es muy importante que ustedes le presten atención a si es un indicador, un factor de riesgo, un factor protector. Por ejemplo, el flúor que les encanta tanto ese tema, de lo que yo he podido ver. Si yo utilizo un barniz fluorado, pero tiene lesiones en esmalte, ¿le voy a hacer la balanza hacia acá? No. ¿Por qué? Porque una sola cosa solo permite, voy dejando entrar a sus compañeros que a veces se salen, no porque quieran, sino lo saca la tecnología. Entonces, cuando tenemos nosotros una sola cosa que yo le quiero dar, porque yo sé que el flúor es bueno para la caries, no se mueve porque yo tengo que hacer más cosas, tengo que poner más pesos para que yo pueda mover esto. Y a veces no solo es de poner aquí, tengo que quitar, vamos a poner aquí para que se mire mejor el puntero. Entonces, yo debo de quitar aquí. Por ejemplo, yo tengo una cavidad en dentina. Yo tengo que hacer una restauración ahí, pues la hago. Eso va a quitar cierto peso para que de este otro lado yo pueda tener una mejor opción. Entonces, de eso se trata. No solo es de quitar de un lado, sino también de quitar y poner. ¿Dónde tengo que poner más énfasis? En los factores protectores. Para poner, ¿va? Pero ¿dónde tengo que quitar más? Yo debo de pensar en los indicadores de la enfermedad. Entonces, en los indicadores de enfermedad es muy importante saber, en primer lugar, si yo voy a hablar de lesiones blancas, esas lesiones blancas, por favor, deben de ser diagnosticadas apropiadamente como lesiones de caries dental. Por ejemplo, si yo miro una hipoplasia, esa es una lesión blanca, tiene riesgo de progreso de caries. No, lo estoy haciendo mal porque las lesiones blancas se refieren a lesiones blancas producidas por el fenómeno de caries dental. Y para poder diagnosticar, yo necesito también un entrenamiento adecuado, porque si no, todo lo voy a ver. Que tenga lesiones en esmalte. Bueno, ¿y cómo es esa lesión del esmalte? ¿De qué color? Si ya cambió, ya no es blanca, por ejemplo, sino que tiene una lesión de color negra.
Entonces, como no es blanca, es negra y entonces no entra como indicador de enfermedad. Bien, puede ser que esa lesión negra tenga mucho tiempo ahí, pero como nos ha pasado, esto a veces suena a chiste, ¿verdad? Pero llega un estudiante y me dice, doctor, tiene caries en bucal de la pieza 15. Cuando llega uno y agarra el instrumento, ya le hice la remoción de la lesión de caries. Nada, le dicen a uno los estudiantes. Bien, volteé a ver, y ya no está la lesión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está en el instrumento, era una cáscara de frijol. Suena a chiste, pero pasa frecuentemente. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo para el diagnóstico de caries es tener los dientes limpios. Así de simple. Entonces, cuando yo tengo lesiones de esmalte, yo también tengo que tener un entrenamiento. Pareciera fácil, ¿verdad? Que la caries dental es fácil de diagnosticar. No, yo tengo que tener un entrenamiento y para eso les damos ICDAS. Primero, para que ustedes vayan teniendo un razonamiento de cómo clasificar las lesiones de caries dental. Es más eficiente, he estado tratando de ver la literatura comparando el concepto de CPO con el de ICDAS. ICDAS se lleva, pero ahí sí que con enormes ganancias, el concepto de cómo hacerlo bien versus el CPO. Por eso yo tengo que ampliar mi mente recuérdense que ICDAS no es nuevo. Ya ni encuentran la página de ICDAS porque ya evolucionó. Entonces necesitamos entender eso. Y las cavidades en dentina, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos en dentina y más allá, también nos sirve a nosotros para decir, sí, de plano este paciente tiene caries. Aquí es donde entra mi concepto, porque ese no está en la literatura, ese se me ocurrió a mí de chiste, ¿verdad? El concepto de la cucaracha, ¿ya? Si yo miro solo una lesión de cavidad en dentina, es porque hay más, seguramente. Hay otros factores de riesgo, hay varios, aquí solo tenemos unos, que ese paciente tenga la mala pata de que en su microbiología o en su microbioma, perdón, más adecuadamente el concepto de microbioma, tenga bacterias más agresivas. Hay pacientes que tienen bacterias más agresivas y menos agresivas, ¿verdad? El ejemplo que siempre les pongo es esa nena linda que es el orgullo de mami porque ella sí se lava los dientes, no come mayor cantidad de cosas azucaradas y está llena de caries. Y el hermanito todo chuco, travieso, ese que no se cuida, ese no tiene ni una sola caries, ¿verdad? Y se va a tragar las cosas azucaradas. Entonces tenemos que ver que hay algún factor que está incidiendo en esa diferencia, a pesar de que comen casi lo mismo, se comportan similar, excepto en los hábitos higiénicos. Entonces, también tenemos factores de altísimo riesgo. Todos saben que aquellos pacientes a medida que van aumentando en edad pueden tener problemas con la salivación o por tratamientos de esos medicamentos que estén tomando, polimedicados o que tengan malos hábitos dietéticos. Entonces, todo eso nos va a aumentar el factor, pero no tiene tanto peso como que yo ya encuentro esto en el paciente. Y por supuesto, los factores protectores, ¿verdad? ¿Tengo buena calidad de saliva? Bueno, pues yo voy a mejorar mi calidad de saliva si yo tomo suficientes líquidos, sobre todo agua pura, si yo tengo aplicados mis sellantes, si yo uso algunos antibacteriales, que ya vamos a hacer algunas votaciones al respecto. Los fluoruros, pero obviamente no solo porque me pusieron flúor hace 5 años, ¿verdad? No, tiene que ver qué frecuencia, cuál es la pasta que usa, cada cuánto lo usa, si se la coloca o escupe. Hay muchas cosas acá. Y una dieta sana, que ese concepto de sano cambió, pero radicalmente en concepto, ¿verdad? Ya la pirámide nutricional está comprobadísimo que lo que nos conduce es a enfermedad, pero yo lo miro como la política, al menos la de Estados Unidos, que nos dice, esta es la pirámide que deben de seguir y es totalmente equivocada, ¿verdad? Entonces, eso de sana, como les digo, si da tiempo, pues les puedo dar alguna plática al respecto, que ya cambió radicalmente todo eso. Pero la idea es de que esos factores protectores, dependiendo cómo yo los voy colocando, cómo los voy haciendo como hábitos, me pueden ayudar a no tener caries dental, pero siempre y cuando yo quite indicadores de enfermedad. Por eso les digo, hay que quitar y poner. Este está explicado en
en inglés, ¿verdad? Con un recurso memotécnico para los estudiantes y profesionales de la salud oral, pero es muy importante que ustedes entiendan a qué se refiere. Por ejemplo, aquí hay un acrónimo que les dice bad, que es malo, ¿verdad? Pero no tiene tanto peso como esto. Entonces, con uno solo de estos factores que ustedes tengan de indicador de enfermedad, ustedes son clasificados, o son sus pacientes, por supuesto, clasificados como de alto riesgo. Mientras que si ustedes solo tienen factores de riesgo, tienen un riesgo moderado. No está tan alto. Aquí están las llantas lisas, lloviendo, sin parabrisas, con malas fricciones, rápido. Aquí es donde está todo eso que les expliqué. Mientras que el riesgo moderado, pues, baja un poquito. La idea es mantener a sus pacientes en bajo riesgo. Entonces, eso permite que uno esté viendo a sus pacientes porque se preocupan. Es que usted va a desaparecer la caries dental. No la voy a desaparecer. Simple y sencillamente con estas instrucciones ustedes lo que están proveyendo es con mayor salud a sus pacientes. Entonces, yo debo de hacer un cuestionario. Yo debo de entender a mi paciente y eso es lo que no hacemos porque llega el paciente y le tienen que hacer la ficha clínica. Qué hueva, ¿verdad? Las cosas del doctor Ruiz. No son del doctor Ruiz, ¿verdad? Es parte de una lógica de tratamiento para los pacientes. Lo que se ha ido perdiendo poco a poco es ese diálogo con el paciente. Quien padece los problemas, las enfermedades, es quien más tiene información de cómo son, cómo se comportan. Pero si ustedes solo ven el resultado de la enfermedad, van a cometer muchos errores. Entonces es muy importante escuchar al paciente. Es muy importante cuestionar a ese paciente porque uno puede ir escarbando y encontrando mucha información. El problema de nuestra ficha clínica en la facultad es que está completamente dirigida a cosas muy específicas y se olvida de que la caries dental es la enfermedad más, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es la enfermedad no comunicable más prevalente en el mundo. Se nos olvida. Y entonces lo reducimos a restauraciones. Ese es el grave error que tenemos. En general, lo puedo decir con total certeza en nuestra facultad. Debemos de ampliar nuestra mente. Eso es lo que haremos. Entonces, una vez yo establezco el riesgo, así debe ser el plan de tratamiento. Entonces, el plan de tratamiento, yo no puedo decir restauraciones en todas las primeras y segundas molares permanentes, solo porque tenía manchitas, ¿ya? Y de repente ese paciente era de bajo riesgo porque así se clasificó. Entonces, yo tengo que tener mucho criterio avanzado para eso. Pues la idea de Canberra es que yo me debo de mover de ese concepto cerrado que yo tengo de restauración. Mantener sí la restauración, pero moverme también a ver a esa prevención. Moverme para que yo pueda jugar, dependiendo de los requerimientos de ese paciente, hacia tratar, también prevenir. La idea es combinar ambos, pero si ustedes pueden evitar la restauración, mejor. El problema es que hoy en día la parte ética hace mucha falta en nuestra profesión, ¿verdad? Hemos visto restauraciones que quieren hacer, por ejemplo, qué sé yo, diseño de sonrisa, vemos incrustaciones innecesarias, coronas innecesarias, tratamientos de conductos radiculares innecesarios. Y entonces eso es lo que deja más dinero y el profesional muchas veces, no digo que todos sean así, pero sí tenemos así en Guatemala. Yo lo he visto y mis colegas seguramente también. El problema es que se gasta mucho dinero en eso porque para el dentista mejora su ingreso económico y eso no es ético, ¿verdad? Si el paciente lo necesita, hágalo. Así es. Pero le explica a su paciente por qué es importante que se haga, qué sé yo, un implante, un diseño de sonrisa. Con esto no estoy diciendo que no haya que hacerlo. Lo que estoy diciendo es que se hace realmente y éticamente es necesario. Entonces, el manejo exitoso de la caries dental requiere que yo controle la enfermedad. Si mi alcance mental no me ayuda a mí a ver qué es una enfermedad, yo voy a ser un dentista mecánico.
o un mecánico dental, dicen algunos, ¿verdad? Porque el mecánico dental ni ha tenido la oportunidad de pasar por donde ustedes ya han pasado a este nivel y a veces echan unas restauraciones que les aseguro que son mejores que muchos de nosotros los profesores, se los aseguro, tienen una habilidad, son unos artistas, ¿verdad? No todos, por supuesto, pero tenemos esa experiencia de haber visto trabajos fabulosos. Sí, pero ellos son mecánicos, ¿verdad? Ellos no logran ver esto porque si ellos hubieran tenido esa oportunidad que les hubiera dado San Carlos, seguramente serían más exitosos en lo que hacen. Entonces, yo debo de controlar la enfermedad ya sea con terapia química, con educación, a eso le llamamos el cambio actitudinal, con la motivación. Es interesante que la motivación no es por decirles así, no está metido en el plan de tratamiento, ¿verdad? Motivar al paciente. ¿No? ¿Cuánto me va a costar? Sí, pero yo debo de echar ganas, vamos, usted puede, y uno motiva a su paciente, todavía no todo está perdido, todavía tiene 3 superficies en la pieza. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es motivar a ese paciente, pero lo motivamos a través del conocimiento simple y sencillo, no simplista, sino que simple y sencillo, para que me comprenda mi paciente de acuerdo al nivel educacional que pueda tener ese paciente, ¿verdad? Incluso aunque tengan el cartón ahí de grado académico, no les aseguro a ustedes que puedan comunicarse adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se lo explican a un ingeniero, chica, saber que va a entender mecánicamente ese ingeniero, ¿verdad? Pero si ustedes le bajan, o deben de bajar a todo hasta en eso tienen que ser muy inteligentes ustedes, ¿verdad? Tratar de ver cómo les explica. Entonces, esa educación es súper importante. Y el trabajo restaurador, que si lo pueden hacer como mínimamente invasivo, es importante. ¿Ya? Eso les va a dar a ustedes un manejo más exitoso de la enfermedad que se llama caries dental. No solo de la lesión, sino que también de eso. Entonces, ¿es predictivo el sistema Cambra? Sí. Hay algunos estudios sobre miles de pacientes estudiados y les dice a ustedes, sí, sí funciona. Ahora, yo estaba revisando, como les digo, información y por ahí vi algo interesante que decía que Cambra no hace nada. Básicamente no hace nada. Entonces se cuestiona uno si uno mira eso y solo lee al principio y dice uno, entonces, ¿para qué me lo enseñan? Si este estudio científico dice que no sirve. ¿Ya? Lo que pasa es de que hay que entender qué es lo que está midiendo ese estudio. Por ejemplo, ustedes se van a ver si los fluoruros remineralizan. ¿Ya? Porque la caries dental es una enfermedad que desmineraliza. Entonces, ustedes encuentran que el fluoruro remineraliza y está, después de, qué sé yo, 70 años de estudios, todo les dice, hay una consistencia en que sí funciona. Y el fluoruro es parte de Cambra. Entonces, si les dicen a ustedes que el fluoruro funciona, ¿por qué Cambra no funciona si contiene fluoruros? ¿Ya? Entonces, es contradictorio ese tipo de estudios porque saben que midieron. Entonces, dependiendo de lo que ustedes analicen, y por eso siempre me interesa que sean críticos de lo que ustedes van viendo, van entendiendo, así vamos a ver este tipo de resultados. Les recuerdo que más o menos el 50% de la literatura científica está sesgada. Es decir, tiene intereses comerciales detrás, sobre todo en algunos aspectos de la medicina, pero no digamos de la ontología también, están sesgados. ¿Por qué? Porque nos quieren vender algo, nos quieren hacer creer algo para poder comprar algo después y hay muchos intereses. Lamentablemente la ciencia se contaminó en ese sentido, pero sigue siendo estudio científico. Entonces, es de cuidado eso. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando vemos el iceberg de la caries, si lo recuerdan? En la Facultad de Odontología, nuestro plan de estudios se va, ya hablando de dientes exclusivamente, nuestro plan de estudios se va a tratar las restauraciones que ya están en C3 y sobre todo C4. El diseño de sonrisa ni aparece por acá, ¿verdad?
Pero aquí vamos a tener que hacer, por ejemplo, el tratamiento de conductos radiculares, tenemos que sellar, tenemos que poner los postes de fibra de vidrio si es que no les van a hacer formadentinas, tenemos que hacer coronas, puentes, es decir, aquí es donde está el grueso del tamaño, ¿verdad? Y nos piden cierta cantidad para poderlo hacer. Pero, ¿cuántos requisitos hay debajo? Recuérdense que un iceberg les dice que solo es la punta del problema, pero la mayor cantidad del problema está debajo del nivel que no alcanzamos a ver. Las cucarachas que yo les menciono. Entonces, ¿en dónde tienen ustedes requisitos clínicos? Si ustedes revisan qué les piden en cuanto a restauraciones, ¿qué les piden ustedes en la clínica que tienen que llenar? Bueno, pues pregúntense cuántos sellantes tienen que hacer obligatoriamente. Tal vez en ortopedia creo que sí, sí se hace unos años la recomendación, creo que sí la tomaron en cuenta, tienen que llenar cierta cantidad de sellantes. Pero por alguna razón mágica, los sellantes no se hacen en adultos. Como que se quedó ese concepto y ese es un gravísimo error en nuestra contención y en nuestra educación como dentistas integrales, dentistas holísticos. Entonces, yo debo de entender que no estamos entrando a ver el grueso del problema de la caries dental como enfermedad. Entonces, el CPO me logra ver esto, ¿verdad? Porque el CPO se dice que se lee a partir que hay una microcavidad o una cavidad. Acá no. El IGDAS, en cambio, como lo vieron la semana pasada, IGDA nos permite ver a nosotros si está sano. Entonces, al que está sano no se le hace nada. Bueno, en ciertas ocasiones, dependiendo de la clasificación de riesgo, yo puedo poner sellantes. Cuando no hay nada, es un código 0. Pero ya cuando es código 1 o código 2, yo comienzo a cambiar un poquito, pero mis sellantes siguen prevaleciendo ahí. Entonces, ¿por qué no me piden sellantes como requisito? ¿Ya? Es interesante ver eso y posiblemente me da tiempo de dar una actualización de sellantes para que ustedes estén al día en, sería varias de estas estrategias. Entonces, la ADA, la CCE de la ADA también nos lee eso. Pero Cambra lo que hace es irse hasta el fondo, ¿verdad? Hasta el fondo del problema. Y nos permite a nosotros predecir cómo se va a ir moviendo ese riesgo hasta llegar hasta la punta, cómo es que yo lo puedo comenzar a detectar. Entonces, esa es como que dice el concepto de entender bien todo lo que tenemos. ¿Qué horas comenzamos? A la 1:30, ¿va? Llevamos 1 hora. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo están? ¿Me pueden informar, porfa? Todo bien, doctor. ¿Hasta qué horas tenemos, perdón? La clase está programada hasta las 3 de la tarde, doctor. Quedan 22 minutos. Ok, muchas gracias por el dato. Entonces, si vamos a avanzar otro poquito y mañana tenemos la siguiente clase, si no estoy mal, creo que es a las 12 de mediodía. Sí, mañana a las 12, doctor. Perdón. Okay. Muchas gracias. Entonces, si nosotros no logramos terminar, seguimos completando los conceptos, pero sí quiero que quede bien claro esto. Esto es un poquito teórico si quieren verlo así. Sí, tiene una parte teórica, pero afortunadamente el impacto que tiene sobre los pacientes, sobre la salud de los pacientes es enorme, porque me da tiempo a mí para poderle explicar a los pacientes. Algunos profesores en diagnóstico hemos tratado de introducir estos conceptos porque, por ejemplo, periodoncia, lo que sería endodoncia, tienen sus fichas en particular. Nosotros tenemos una, pero se limita básicamente al plan de tratamiento. Y el plan de tratamiento sigue siendo estrictamente restaurador. Hasta yo mismo hago la crítica de que debemos de ampliarlo, ¿verdad? Pero como yo soy el de caries y dicen, es que vos solo en caries pensás. No es que solo piense, sino que yo visualizo el enorme vacío que tenemos, sobre todo porque caries es la enfermedad más prevalente del ser humano. ¿Ya? Esa es la importancia.
y se está tratando solo como restauración. Esa es mi crítica y ha sido y será mi crítica hasta que cambiemos un poquito y logremos incorporar esto. Pero sí hay algunos cambios, ¿verdad? El problema que tenemos es cuándo vamos a tener la oportunidad de trabajar nuevamente con los pacientes que nos abran la facultad para que podamos ir a tener una vida normal universitaria. Eso es lo difícil que tenemos en este momento. Pero eso no significa que los profesores no se sigan preparando. Tenemos que seguir preparándonos, tenemos que seguir leyendo, tenemos que transmitir la razón de ser de nuestra profesión, que es enseñar a las nuevas generaciones lo nuevo, ¿verdad? Y para eso hay que mantenerse actualizándose. Es decir, hay que volver a leer y leer y leer. Entonces, lo que estamos tratando de explicarles es de que hay que meterse un poco a la teoría. Esto tiene mucha parte teórica, pero tiene enormes beneficios para el paciente. ¿Saben por qué? Porque lo que hemos estado haciendo no da esos beneficios a los pacientes, no nos está dando. Entonces, esta filosofía, como les digo, requiere que yo entienda que la caries dental no es eso, esa mancha, esa cavidad que tiene mi paciente, es una enfermedad, ¿ya? Que está mediada por el microbioma. El biofilm se refiere a esa película que contiene muchas cosas, pero hoy en día ya avanzó en estos últimos, podría decir, 5 años, ya cambió el concepto solo de biofilm. No es que se deje, para que me entiendan, no es que se deje el concepto de biofilm, no, sigue prevaleciendo, es importante. A lo que yo me refiero es que se amplió el concepto de solo de bacteriano. Aquí dice la palabra, esto está sacado de palabras de Cambra, ¿verdad? Pero como no solo hay que leer Cambra, sino que hay que leer todo el contexto de muchas cosas, ya no solo son bacterias las que producen el fenómeno de acidez, que es el principal para producir desmineralización y que con el tiempo sea una lesión visible clínica que yo voy a ver como lesión de caries dental. Entonces, ese microbioma oral es el contenido del biofilm. ¿Cómo será qué composición tiene? Son las nuevas tendencias que poco a poco nos van a ir dando más información. No es fácil, ¿verdad? Y no tenemos para nada alguna forma de saber cómo se el microbioma en la facultad. No tenemos, por muy buenas intenciones que tenemos con nuestros excelentes profesores de microbiología, que los respeto mucho y están al tanto de esto también. Entonces, lo que tenemos que ver es esa conjunción de fenómenos. ¿Son predominantemente patológicos? Sí o no. Entonces, si la respuesta es sí, vamos a tener una interacción ahí que nos va a llevar a desarrollar lesiones mucho más rápidas, mucho más agresivas, más destructivas. Entonces, eso es lo que le tenemos que hacer ver al paciente, porque si ustedes hacen una excelente restauración, lo cual es bueno, siempre lo insisto, es bueno hacer buenas restauraciones y bonitas, porque eso ya solo lo ve el colega, ¿verdad? O lo mira uno, pero lo importante es que aparte de eso, yo no tenga a mi paciente con una nueva lesión de caries porque va a decir, ese dentista no sirve porque me cobró tanto por esa restauración y ya tengo otra vez caries, no sirve ese dentista. Entonces tenemos que ser integrales para poder darle un mejor beneficio a ese paciente. Entonces, Doctor, yo tengo una duda. Usted acaba de hablar sobre accidentes de fosas y fisuras. Entonces, mi pregunta es de que si estos solo los usamos como tratamiento terapéutico, no como tratamiento preventivo en adultos, no, o también se puede usar como preventivo. sí, qué bueno que lo preguntas porque hay algo que he ido insistiendo, hay que ser integral. Entonces, tu pregunta no te está haciendo a una u otra cosa. Entonces, yo te puedo contestar, ¿cuál sería la respuesta integral? Si me comprendiste es la pregunta. No. No, ok. Me refiero a que tu pregunta va dirigida si lo uso como restauración o como prevención. Estás separando salud, enfermedad. Y el concepto que yo les estoy tratando de dar acá es integral, es decir, es completo, enfermedad y salud.
¿ya? Entonces, ¿cómo sería esa respuesta? Es lo que yo te trato de preguntar. ¿Para qué utilizaría los sellantes, entonces? Sería pues para ambas, ¿no? Para ambas, correcto. Sí, sí. Pero mi duda es en adultos, porque me recuerdo que nos habían dicho, o sea, que no estaba mal, pero ¿para qué colocar un sellante de fosas y fisuras como tratamiento preventivo en una persona adulta si en caso no tuviera lesiones de caries? Porque si los dientes ya están en boca desde un cierto tiempo, significa que, o sea, como que no les van a pasar nada, ¿no? Sí, sí, ya entendí por dónde va tu pregunta. Bueno, en primer lugar, sí puede ser cierto lo que me acabas de decir, ¿verdad? De que te han indicado, incluso yo mismo lo he dicho, ¿verdad? Si ese paciente tiene, imagínate, 30 años de tener una pieza que no se le ve absolutamente nada, la respuesta es como lo que acabas de decir, no hay que hacerlo, ni bajo el concepto preventivo, porque esa pieza ya está muy mineralizada, no le va a pasar nada. Ahora, el concepto, hay un concepto muy importante que aquí cabe que yo lo resalte, que ya se los di, pero se los voy a resaltar. Y dice, la caries es una enfermedad dinámica. Al ser dinámica, significa que si ese mismo paciente que te llegó y te dice, no, tengo tantos años de no ir con el dentista y le ves que está nítida esa pieza, es muy posible que así siga. No hay que hacerle nada, pero ¿qué pasa si ese paciente comienza a cambiar sus condiciones? Entonces, por eso es que nosotros les pedimos a los pacientes, por favor, necesito revisarlo por lo menos una vez al año. Entonces, al revisar ese paciente al año, y yo comienzo a notar, yo obviamente la ficha sirve para anotar las condiciones en las cuales yo veo a mi paciente en esta oportunidad. Y yo noto un cambio en la siguiente vez, en esa pieza que tenía 30 años de no tener nada. Y al siguiente año me aparece con algo, ahí aplico yo un sellante. Entonces, el concepto debe ser cómo está en este momento, pero predecir qué es lo que pueda tener, porque los pacientes cambian. Uno mismo sabe que, qué sé yo, hace 5 años yo hacía tal y tal cosa y ahora ya no lo hago. O hace 5 años yo no hacía esto y ahora sí lo hago. Entonces, las condiciones pueden cambiar, pero para tratar de ser, por decirte así, más clasificatorio en lo que acabas de preguntar. En el código ICDA se dieron cuenta que el 0 no es lo mismo que el 1, que el 2 o el 3, ¿ya? Son cosas diferentes, porque tienen carácter, las lesiones, sobre todo en fisuras, tienen características diferentes. Ahora, la recomendación es que cuando estás sano, tomas esa situación. Bueno, yo puedo prevenir para que no le dé lesión de caries. Sí, puede ser, ¿verdad? Pero también puede no ser. Eso depende si el dentista es pistudo y es decir, busca el pisto. Anda, aquí hay que ponerle sellante en todo, hay que aprovechar que no tiene nada. Puede ser, ¿verdad? No me voy a pelear con eso, pero no es algo que yo haga con regularidad porque a veces digo yo no es sacarle el pisto a los pacientes, pero también hay una razón de prevención. Ahora, si ya tiene el código 1, comienza, estamos hablando de ICDAS, ¿verdad? Si ya tiene el código 1, pero sobre todo el código 2, incluso en el código 3, yo puedo usar mi sellante en adultos. Por eso te preguntaba, ¿verdad? Dependiendo cómo yo encuentre la lesión, ya son adultos. Ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos y con varios años de tener esas piezas. Yo tengo un código 2, un código 3, yo pongo el sellante porque esa es mi restauración. Ahí es donde hablamos de sellantes terapéuticos. Y terapéutico significa que ya está presente la enfermedad y la solución es una solución mínimamente invasiva. Esto se refiere al concepto en una de las chibolitas que les puse al principio, se llama técnicas no restauradoras. Yo creo que se las voy a dar en alguna clase para que ustedes sepan algo que no van a ver otra vez en su vida, tal vez en la facultad, pero existe en la literatura, para que ustedes al menos salgan con una visión. A la puchica, eso sí lo vi en la facultad, ¿va? Y de ahí se van a Australia, qué sé yo, a Francia a estudiar. Eso yo lo vi en San Carlos, ¿ok? Eso es lo importante, que no salgamos ignorantes de todo, ¿verdad? Sino que
que sepan que también existe, aunque no lo hagamos en la facultad, pero sí se hace en muchos países. Entonces, la idea para completar el concepto es que sí podemos utilizar el sellante para ambas situaciones. Es el criterio que vamos construyendo para que yo pueda decidir, ¿aquí conviene o aquí no conviene? Eso es tal vez lo que va a ir haciendo falta poco a poco, e incluso sí les puedo adelantar que en ocasiones no tenemos toda la respuesta. Ni yo la tengo, por supuesto. Hay veces que es adecuado hacerlo, pero dice uno, sí, pero mejor no lo hago, ¿no? Y viceversa. Entonces, no todo tiene una solución, pero cuando nosotros nos vamos, por decirle así, yendo a lo que está completamente sano, completamente enfermo, me es más fácil tomar una decisión. Es en el centro, sobre todo en el IGDAS, que me da un poquito en esas clasificaciones, me da un poquito de duda para contestar tu pregunta, hacerlo o no hacerlo. Hay un momento en que si decís, no lo voy a hacer, tener la razón. Pero si decís, sí lo voy a hacer, también tener la razón. ¿Ya? Lo que no queremos es que cuando ustedes ven ciertos rasgos de la lesión y no saben qué hacer, y es claro lo que hay que hacer, ahí es donde cometemos el error. Ahí sí hay que hacer, por ejemplo, un código 2, haga un sellante, y es un sellante terapéutico. Ok, la grande habla que ya tenía caries, va a seguir ahí abajo. Teoría de la placa específica. Ustedes deben de entrar a entender la teoría de la hipótesis ecológica, ¿ya? Entonces, ahí es donde vienen los problemas que tenemos de que cada área sigue por su lado, ¿verdad? Pero al menos yo siempre les digo, miren muchachos, si tienen algún problema, en primer lugar, tengan el valor de discernir con su profesor. Y eso me incluye a mí, por supuesto. Tienen que tener el valor porque el profesor o nosotros los profesores no lo sabemos todo. Nosotros nos enriquecemos con las diferencias, con el criterio. Y una de las cosas más importantes que les debe de quedar a ustedes en sus mentes es de que ustedes deben de construir criterio. Puede ser que lo que yo les esté diciendo esté equivocado y la próxima vez me diga, mire doctor, fíjese que usted dijo tal y tal cosa, pero fíjese que yo encontré esto. Entonces hacemos un análisis, nos enriquecemos, porque es imposible leer todo en todo el tiempo, pero podemos hacer un análisis, podemos ser críticos. Entonces, gracias por la pregunta, porque es importante ir definiendo, pero en este caso, pues sí tenía es una respuesta un poquito compleja, pero sí lo podemos hacer. Pero esto es parte de los tiempos que tenemos diseñados, ¿verdad? Para tener una interacción con los que deseen hablar, porque yo ya hablé demasiado, ya de plano ya se cansaron. ¿Alguna otra observación, por favor? Bueno, entonces, ya vamos a terminar. Lo importante es que ustedes sepan que cuando, sobre todo en la facultad, ya terminé todas las restauraciones que tenía que hacer. ¿Han medido cuánto tiempo se tardan los pacientes en desarrollar nuevas cavidades, no solo lesiones, cavidades? Y en 2 años, el 70% de las personas vuelven otra vez con cavidades. Algunas de ellas en el trabajo restaurador que les hicimos en esa oportunidad. Esto quiere decir que eso con tanto orgullo que tenemos, no lo hacemos bien. Y el problema ha sido que cuando nosotros queremos básicamente analizar la calidad de trabajos que hacen los estudiantes de San Carlos, no es muy halagador el resultado. Se ven nítidos cuando los presentamos. Pero hace unos años existía que ustedes ya no se les pide, el paciente integral tiene sus pros y contras, pero ustedes tenían que demostrar que terminaron integralmente a un paciente con varias características, con varias áreas. Hoy ya no se les pide eso, hoy es individualista. Restaurativa pide tantas cosas, fija tantas cosas, ortopediatría tantas cosas, y así se ven por separado. Perdimos la visión integral. Entonces, cuando hablamos de Cambra, que es integral,
nos complica un poquito ese concepto porque ustedes han sido construidos mentalmente para ver por diferentes lados, ¿verdad? No estamos concatenados en la facultad. Eso es una realidad. Y yo no tengo toda la razón, pero cuando vemos los razonamientos de los demás, somos más integrales, ¿verdad? Tenemos más opción para poder darles mejor asesoría a ustedes. Ya me falta poquito tiempo, ¿verdad? Así que si gustan, dejamos hasta aquí la presentación. Me corriges, Ingrid, si ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Así es. Sí, doctor, ya son las 3:05. Entonces Oh. estaríamos para mañana. Solo les pediría, por favor, a los jóvenes si pueden abrir la cámara para que y cuando deje de compartir el doctor, entonces para tomar la foto de la clase, si fueran tan amables. Sí, por favor, si son tan amables, eso además nos sirve a nosotros para verificar que un robot con de hoy en Yo día. no había abierto mi video. Sí, pero para que sí que el doctor dio la clase. Entonces, por favor, si me dan un momentito, si que están abriendo cámaras, todavía estoy viendo. Entonces, ahorita voy a tomar la foto, sonrían. Todavía falta. Vuelvan a sonreír porque No, todavía falta la siguiente página, es que ahorita aquí estaba solo una. si miran Entonces, de caries por ahí. y creo que todavía me falta una. Denme un momentito, perdón. Bonita porque cambian así hasta la cabeza con el estilo de redes sociales. Y ya en la última página. Sí, ya en la última página, entonces tomo. Gracias, jóvenes, entonces. Ya estamos. Que tengan buena tarde. Feliz tarde, doctores. Gracias. Mañana a las Feliz 12, tarde. entonces. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, hasta